están? Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto saludarlos en este nuevo CNN Prime. Hoy nos va a acompañar aquí en el estudio Nicolás Cataldo, el ministro de Educación. Hay tanto de contingencia, pero además del sistema nuevo de selección, por supuesto que del nuevo sistema de financiamiento y la polémica por ese famoso video en medio de esta contingencia electoral. Vamos a conversar de muchas cosas, pero comenzamos en esta jornada llena de noticias, entre otras económicas. Ya nos va a acompañar Nicolás Paut con estos titulares. La UDI aseguró que apoyará al candidato de la oposición que pasa a segunda vuelta, esto después de que la banderada de Chile Vamos y Amarillo, Evelyn Matei, pusiera en duda su respaldo a José Antonio Kast, luego de acusar prácticas inmorales e inaceptables de algunos miembros del Partido Republicano. Tal como lo anunció aquí en CNN Prime el diputado de la DC, Eric Aedo, y como dijo la candidata en CNN Chile Radio, el senador Ricardo Lagos Weber, se incorporaron como voceros de la campaña la candidata oficialista, Janet Jara. La bandera anunció además que ya tiene conformado su equipo económico que va a presentar en los próximos días. Escuchen bien, 36 toneladas de escombros fueron retirados en el operativo realizado esta mañana en el barrio Meix. Además, se desconectaron instalaciones eléctricas y cámaras de vigilancia clandestinas. La estrategia de copamiento contempla la presencia de guardias por 40 días y un plan de control financiado por locatarios establecidos. Y en temas internacionales, Israel rechazó la decisión de Reino Unido de reconocer al Estado de Palestina a menos que se logre un alto al fuego en Gaza. Benjamín Netanyahu aseguró que su par británico está recompensando a Hamas y castigando a las víctimas. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Lo habíamos anunciado, nos acompaña Nicolás Paut con la información económica de esta jornada. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nicolás. Muy buenas noches, Mónica, también a las personas que nos están viendo en sus casas o donde se encuentren. Yo en Agenda Económica PM hace un rato mencionaba que entre tanta incertidumbre de todo tipo, a veces es muy agradable recibir una certeza prácticamente aburrida, porque ya se sabía en todos los tonos lo que se comunicó hoy a las 6 de la tarde. El Banco Central bajó la tasa de interés a 4,75%. Y es algo que se anticipó ya, Mónica, hace más o menos 2 meses. ¿Y por qué te lo digo? Porque los aranceles, al menos en los efectos inflacionarios que se temían en un principio, no fue tanto. ¿O no lo han sido por ahora? Por ahora, exactamente. No ha subido el precio del dólar, no ha subido el precio del petróleo y por lo tanto, por ese lado entonces, ya al menos hace un par de meses se anticipaba que el Banco Central podía tomar la decisión que tomó hoy. Pero el ente emisor no lo hizo, ¿por qué? Porque siempre el Banco Central de Chile y en general los bancos centrales más importantes del mundo juegan sobre seguro. Claro. Por más que tengan algunos indicios, no toman decisiones apresuradas. Quieren que prácticamente esté todos los informes, todos los indicadores que confirmen que la decisión que van a tomar sea la correcta. Y de hecho, en las últimas 2 reuniones ya se supo oficialmente que el consejo que vemos detrás de nosotros, del Banco Central, analizó la opción de bajar la tasa. No la tomaron, sino que lo hicieron hoy, pero porque ya están absolutamente convencidos de que con la información que hay hasta ahora y sobre todo también con lo que se está decidiendo sobre los aranceles, que están siendo menores a lo que se había esbozado, no debiera haber entonces factores de riesgo para que la inflación mundial y por tanto en nuestro país suba de manera importante. Ahora, entonces, esto es algo que se puede... es lo que permitió la decisión de hoy. Ahora, Nicolás, esto se puede, me imagino, obviamente, puede cambiar esta situación si al señor Trump se le ocurre al presidente de Estados Unidos tomar nuevas medidas o después de que se vea cómo afecta a la economía estadounidense en el mediano plazo estos aranceles. Exactamente, puede cambiar el escenario. De hecho, el Banco Central siempre dice que va analizando la evolución del escenario macro, pero por lo menos ahora, con todos los indicadores, entonces tienen la certeza de que pueden empezar a bajar la tasa de interés. Te invito a que veamos, me dicen si el comunicado o la gráfica con las últimas tasas de interés. La gráfica, vamos a ver, porque... ¡Venga la gráfica! Ha sido muy recta la línea de la tasa de interés. Ahí la vemos. Yo miraba para allá. No, para allá. Para allá. Y nos vamos a situar en diciembre, porque ese fue el último mes en que bajó la tasa de interés. También fue el mismo recorte de 25 puntos base. En noviembre estaba en 5,25, en diciembre llegó a 5%. Y como ves, una línea recta
perfecta. 7 meses ahí. Exacto. Hasta junio, porque fue la última reunión en que se mantuvo. Porque hoy ya bajó a 4,75%. Se sabía entonces que sería hoy y que también sería la magnitud. Fue unánime la decisión de sus miembros. Y la gran pregunta que tiene el mercado es ¿cuándo va a ser el nuevo recorte? Hay algunos que dicen que va a ser en octubre. No es en la próxima reunión, porque la próxima reunión es en septiembre, sino que el Banco Central baja hoy, mantiene en septiembre y hace un nuevo recorte en octubre. ¿Y eso por qué? Quiere todavía seguir recolectando información, por ejemplo, lo que tú mencionabas, de que Donald Trump se le ocurra otra jugada política con respecto a los aranceles. Entonces, lo más probable es que se tomen una pausa y luego hagan un nuevo recorte. Y cuando veamos el tema del cobre, todavía no está claro, porque están en ronda de negociaciones, todavía no está claro qué va a pasar con el cobre, cómo nos va a afectar. Acuérdate que decía recién en Estado Nacional, en Televisión Nacional, a Matías del Río de Constanza Santa María, le decía el canciller que para él sería bueno lograr que se mantuviera un 10% como para todos los productos. Digo, bueno en el contexto de lo que estamos viviendo, se entiende, no es que esté feliz de que nos suban los aranceles, pero hay que ver qué va a pasar con el cobre también. O sea, teóricamente lo vamos a conocer el 1 de agosto. Ahora mismo está la subsecretaria de llegado Relaciones ni una Económicas carta en Estados Unidos. Sí, po. Está en negociaciones. En ronda de negociaciones. Hay acuerdos de confidencialidad y por eso no se ha filtrado absolutamente nada. Así que tenemos que estar atentos a lo que pase el 1 de agosto y, por supuesto, lo que se determine va a ser un factor muy preponderante en las siguientes jugadas del Banco Central. Claro. Veamos las dos partes del comunicado del Banco Central más importantes y que muestran entonces que la decisión del Banco Central en los próximos meses va a hacer bajar la tasa de interés, pero no se sabe cuándo. Ahí vemos la primera parte que hemos destacado. Si se concreta el escenario central del informe de política monetaria de junio, la tasa de interés va a seguir bajando sus valores neutrales. ¿Cuánto es eso? Más o menos 4%. Es decir, todavía falta que baje 75 puntos base. Vamos a suponer que van a ser 3 recortes más hasta llegar a ese nivel. Y como yo les decía, esto va a ser dependiendo del escenario macro. Vamos a la siguiente parte de la gráfica, porque aquí es algo muy importante que yo te lo mencionaba. El control de la inflación. En junio, lo vimos acá, cayó la inflación 0,4% y la inflación anual ya está en 4,1%. El objetivo del Banco Central antes era un rango, entre 4 y 2. Ya no es un rango, hace más o menos 4 años que cambió eso, es 3%. Y las encuestas más importantes del mercado, de expectativas económicas y de operados financieros, ambas muestran que todos los analistas piensan que en 2 años plazo, cada uno de esos años, la inflación va a sumar 3%. Y eso es lo que más tiene tranquilo al Banco Central y ese es el indicador. Cuando el mercado cree que la inflación a 2 años va a sumar cada año 3%, es cuando el Banco Central está cómodo y puede tomar sus decisiones libremente. Ese es el rango meta. El objetivo, exactamente. Que cada IPC sumado alcance 3%. Así de simple. En Agenda Económica PM, por supuesto que analizamos esta decisión y algo muy importante, Mónica. Si tú quieres comprarte un auto o algo y quieres pedir un crédito de consumo, tranquila, porque eventualmente, si el Banco Central sigue bajando la tasa de interés, ese crédito de consumo puede ser más barato en los próximos meses, tal como lo cuenta el economista Patricio Rojas. Uno esperaría que, dado de que hubo una baja en el día de hoy y se proyecta que pueda haber otra baja durante el segundo semestre, es bastante probable que las tasas de corto plazo tiendan a bajar. Por lo tanto, yo esperaría que las tasas de los créditos de consumo bajen, digamos. Donde no se vislumbra que pueda haber una baja significativa son en las tasas de largo plazo. Las tasas de largo plazo en general están mucho más gobernadas por aspectos más estructurales, más de largo plazo. Y la situación fiscal en Chile, la situación de las tasas base en Estados Unidos, que pueden ser las tasas del Tesoro a 10 años, esas tasas no van a bajar, van a seguir relativamente altas. Por lo tanto, el financiamiento a largo plazo sigue siendo caro. Bueno, entonces pueden bajar las tasas de interés de corto plazo como los créditos de consumo. Eso también depende de las políticas comerciales de cada institución que los ofrezcan. Pero tal como le decía, las de largo plazo, los créditos hipotecarios corren por carriles distintos y más encima, si hay iniciativas parlamentarias muy creativas como eliminar la UF, esa posibilidad de que bajen las tasas hipotecarias se también aleja en el tiempo. Lo importante también, Mónica, es que esta semana, mañana vamos a conocer datos de empleo,
que ha sido tema entre los candidatos presidenciales. Absolutamente, además tenemos a 2 exministros del Trabajo. Así es, van a estar juntas en un debate también el jueves. Y el viernes, día muy importante, por lo que hablábamos, conoceremos, teóricamente, yo no me atrevería tampoco a decir que concretamente o de manera fáctica vamos a conocer los aranceles, pero debiera ser. Y también vamos a conocer el IMASEC de junio. Hay algunos indicadores ya que pueden anticipar un crecimiento en torno más o menos al 3%. También estos días vamos a conocer sectores económicos donde vamos a poder proyectar mucho mejor el IMASEC con que se cierra el primer semestre del año. Sí, me entró una duda si el debate del jueves, ¿quiénes están invitados? Están los 3 candidatos presidenciales que están liderando la encuesta, Jara, Kast y Matei. Así que por eso te decía que con datos en mano nuevamente va a haber esa discusión entre exministros del Trabajo. Sí, pues, muy interesante. Muchas gracias, Nicolás, pero sabes que vamos a ir con un tema que ya anunciabas algo en agenda económica y tiene que ver con los impactos, pues crea más endeudamiento a nivel del fisco, la PGU, sí, pero tiene un efecto positivo no solo para las personas que les cuesta muchísimo llegar a fin de mes y que han visto incrementados sus ingresos, sino que ha ayudado a disminuir la morosidad de estas personas y por lo tanto la morosidad también general. Elisa da Costa nos muestra que estas deudas vencidas siguen subiendo entre los más jóvenes. La morosidad o deudas vencidas acumulan sobre 9.600 millones de dólares en Chile, dinero que se necesita para construir 4 líneas de metro o 30 hospitales de alta complejidad. Si bien es un monto alto, es 3,5% menos que hace un año, según el último informe de la Universidad San Sebastián con Equifax. La baja se debería al pago de pequeños créditos y a una condición crediticia restrictiva. Sin embargo, cuando uno quiere buscar los motivos por los cuales cae la morosidad, hay 2 factores distintos. Por un lado, tenemos el acceso al crédito. Y la verdad es que desde que el Banco Central decidió subir las tasas para poder controlar la inflación y que ha generado un resultado positivo en la caída de la inflación, también eso generó un acceso al crédito más restrictivo. Y sabemos que cuando menos personas acceden al crédito, también cae la morosidad. Los adultos mayores son los que más han mejorado en su morosidad, disminuyendo 2,9%. Según algunos expertos, esto se debería al aumento de sus ingresos gracias a la pensión garantizada universal, que llega al 90% de este tramo etario. Gracias a Dios no tengo deuda, nada, ni enfermedad, ni nada. Somos pensionados ya, está todo saneado. ¿Y tiene la pensión garantizada universal? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y le ha ayudado? Sí, bastante, mucho. ¿Tiene deudas? Sí. ¿Recibe la pensión garantizada universal? Hace poquito, porque recién no cumplí los 65. ¿Le ha ayudado? Me está ayudando. En general están pensionados o tienen otros ingresos fijos. Poseen nociones de educación financiera que le permiten tomar mejores decisiones y en el fondo no gastan más de lo que pueden pagar. Los jóvenes, por el contrario, han aumentado su morosidad levemente. Los expertos acusan falta de empleo y de educación financiera. Más inquietante aún es que los jóvenes morosos entre 18 y 24 años sean los que más se incrementaron, debido a que parte de ellos acceden tempranamente a productos como tarjetas de crédito y en ocasiones por falta de educación financiera ocupan los famosos y conocidos avances en efectivo para sus gastos y estos gastos son con intereses muy altos que generalmente conllevan a el incumplimiento de sus obligaciones financieras. Esto es una verdadera emergencia laboral no declarada. ¿Y quiénes son los grupos que se ven más afectados? Fundamentalmente las mujeres y los jóvenes. ¿Por qué? Porque los costos laborales han aumentado en exceso. El aumento del sueldo mínimo en cerca de un 50% en los últimos 3 años, la ley de 40 horas, la ley Carín, ley de delitos económicos, hace que contratar sea muy caro. Y quienes se ven beneficiados con esas leyes son las personas que hoy día ya tienen empleo, pero quienes están fuera del mercado laboral encuentran una barrera infranqueable. ¿Y quiénes son esos grupos? Fundamentalmente los jóvenes y las mujeres, donde vemos los principales aumentos de morosidad también en el informe de Equifax y de la Universidad de San Sebastián. La mora promedio a nivel nacional se ubicó en poco más de 2.300.000 pesos y el mayor incremento se dio en el sector socioeconómico E. Allí la clase media debe con retraso lo que equivale a 4,8 veces sus ingresos mensuales.
Bueno, súper, no un poquito, sino que muy violento asalto sufrió una familia durante esta madrugada. Esto en la comuna de Padre Hurtado, donde los vecinos ya denuncian que han ocurrido por lo menos 28 robos en menos de un mes. ¿De qué se trata todo esto? Felipe Hernández tiene la información. ¿Cómo estás, Felipe? Buenas noches. Muy buenas noches, Mónica. Es increíble la cifra de, turbazos, como se le denominan popularmente a estos delitos que ocurren al interior de las casas, donde llega un grupo de al menos 5 sujetos, 5 más en un vehículo, descienden y comienzan a realizar todas las actividades para poder ingresar a las casas. En esta ocasión, y vamos a partir puntualmente con el hecho que se registra minutos antes de las 4 de la mañana del día de hoy en este sector de la comuna de Padre Hurtado, un sector residencial donde se están construyendo domicilios, donde hay incluso una laguna que está en este sector muy cerca de la autopista de la Ruta 78, la ex autopista del Sol. En este lugar llegan estos sujetos, se habla de al menos 5 que habrían llegado a bordo de un vehículo tipo SUV de color blanco, que lo posicionan de tal manera de que, la acción de poner marcha atrás e ir a toda velocidad en esa marcha atrás, en reversa, y reventar literalmente el portón del domicilio. Eso les permite a estos sujetos ingresar hasta la casa, romper uno de los ventanales del domicilio, reventar la puerta de acceso y comenzar a ingresar. Comenzaron a retirar todo y cuanto había a su paso. Hablamos de equipos electrónicos como televisores, consolas de videojuegos, computadores, celulares, de todo. Lo que había a su paso lo comenzaban a sacar de la casa, lo llevaban hasta el auto donde estos sujetos se habían desplazado, con ese vehículo, con el mismo que rompieron el portón. Incluso los habitantes de la casa, quienes tenían un protocolo en caso de que ocurriera algún hecho de estas características, 2 de ellos, hablamos de la hija menor de esta familia junto con la mujer de la persona con la cual estuvimos conversando en la jornada del día de hoy a propósito de este hecho, escaparon por una ventana y se fueron hacia la casa del vecino. Y mientras tanto, en este caso, el marido de esta mujer, decide ir hasta la pieza de su hija mayor, y es ahí donde estos sujetos llegan y tratan de patear la puerta con tal de abrirla, para poder entonces también revisar y tratar de llevarse todo y cuanto hay en esa pieza. Lo cierto es que no lograron vulnerar la puerta, porque ellos hicieron presión desde adentro y de esa manera entonces no lograron abrir ni revisar ese dormitorio. Afortunadamente, hay que decirlo, no les hicieron ningún tipo de daño, pero lamentablemente se vio vulnerada su tranquilidad y su intimidad, por cierto. Esto ocurre, como les señalaba, minutos antes de las 4 de la mañana, y así lo cuenta también uno de los integrantes de esta familia, quien tuvo el tiempo de poder conversar con nosotros a pesar de que habían pasado por este trauma durante horas de la madrugada del día de hoy. Revisemos justamente lo que nos señalaba. Se bajaron 2 tipos, saltaron el portón directamente a quebrar el ventanal de la entrada de la casa. Mi hijo con mi señora se alcanzaron a escapar hacia la casa vecina, y yo fui a la pieza de mi hija a buscarla para hacer lo mismo, pero no logramos hacer, es decir, los tipos ya estaban en el segundo piso. Todo esto con pleno sonido de alarmas comunitarias, alarma de mi casa que sonó, fue la primera que sonó cuando los tipos se asomaron al domicilio. Se llevaron todo lo que encontraron a la mano, celulares, computadores, consolas de videojuegos. A ver, para que ustedes tengan en consideración una cifra, los vecinos que ya están agrupados entre ellos para poder entonces ir tomando, haciendo ruido, para poder hacer ruido, contabilizan al menos 29 turbazos de estas mismas características. Un mes tiene 30 días, por lo tanto podemos señalar perfectamente que hay prácticamente un turbazo por día, y eso es lo que mantiene preocupadas a las personas, a los habitantes de este sector de la comuna de Padre Hurtado, que han pedido a gritos que
se aumente las medidas de seguridad en la zona, considerando también que la comuna de Padre Hurtado no tiene una comisaría, tiene una subcomisaría y una tenencia. Presencia policial, a diferencia de otros sectores de la región metropolitana, tienen solo alrededor de 40 funcionarios de Carabineros para 70.000 habitantes. Es un número que ellos señalan es muy reducido. Existe patrullaje municipal, pero tampoco da abasto para poder entonces ir controlando y bajando esta gran cantidad de episodios relacionados a turbazos de los cuales han sido víctimas algunos de los vecinos. En esta ocasión fueron muy violentos, como les señalaba y como lo escuchábamos en la voz de uno de los integrantes de esta familia que resultó afectada, pero cuadras más adelante, cuadras más atrás, algunos metros más adelante, también en este mismo sector de la comuna de Padre Hurtado, bueno, se han visto con alguna violencia también mayor. Hablamos que, por ejemplo, a un vecino también de la comuna de Padre Hurtado los encañonaron, en algunos casos también los golpearon y les terminan robando todas sus pertenencias, robándoles sus vehículos, entre otras cosas. Pero es lo que mantiene preocupados a estos habitantes de este sector de la comuna de Padre Hurtado, de este sector de la región metropolitana, quienes además se han tenido que, poner de acuerdo. ¿Para qué? Para poder hacer patrullajes ellos mismos, salir a la calle y cuidar a sus vecinos y sus propias casas, algo que pone en riesgo, por cierto, sus propias vidas. Bueno, esto es parte de lo que nos relatan algunos de los dirigentes vecinales de este sector de la región metropolitana, que obviamente se mantienen preocupados por toda esta situación que está ocurriendo. Toda la noche una locura de saber qué auto anda, quiénes andan dentro del auto, que si viene Carabineros, si no viene. Uno como dirigente estamos contactados en muchos grupos. Entonces toda la noche de estar mirando y avisar a Carabineros, avisar a la MUNI o pasar información de un grupo a otro. Es violento, son jóvenes en el fondo, son menores de edad, golpean, entran armados. Entonces es complicado el tema. El vecino de atrás mío entraron solo un grupo que eran puros chilenos, en otro que era mixto y en otro que era solo extranjero. No sabemos si es la misma banda de distintos grupos, con distintos grupos, pero el modo operando es el mismo. Nos cortan la luz antes de entrar para deshabilitar las cámaras y para que el vecino no tenga, o la persona que le están haciendo el turbazo, no tenga visión y no pueda activar alarma. Gracias a Dios nosotros hemos tenido ciertos protocolos con los vecinos y hemos podido ahuyentar a algunos, pero no todos. Hasta ahora no hay paradero conocido respecto de los asaltantes de esta familia del cual les hablábamos al comienzo de este despacho. Te cuento, Mónica, señores televidentes, tras el hecho ocurrido, vecinos denunciaron esta situación a Carabineros y los ubican a estos sujetos dentro de Padre Hurtado. Esto inicia un seguimiento controlado, pero a la altura de la comuna de Maipú se les perdió el rastro. ¿Qué señalan? Que el vehículo en el cual se movilizaban, al parecer, tendría mayor cilindrada que el vehículo en el cual se trasladaban los carabineros y se les perdió el rastro por la velocidad que llevaban. Es parte de lo que también está investigando la Fiscalía Occidente en este caso, Mónica. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información, Felipe. Buenas noches. Que esté muy bien. Chau, chau. Bueno, primero, ayer en la noche en CNN Prime, con permiso, lo recalcó así, de la banderada, el diputado de la ADC confirmó que era el primero de su partido que se iba a incorporar al comando de la candidata Janet Jara. Y luego la propia candidata confirmó en CNN Chile que el senador, en CNN Chile Radio, que el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, también había sido invitado. Bueno, hay mucho que analizar, hay mucho que conversar, porque en esta entrevista también cuestionó que algunos liderazgos del PC hayan adelantado anuncios que le correspondían entregar a ella, algo que ha manifestado en más de una ocasión que le molesta. Macarena Román con la nota. Pasada las 13 horas, el diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, llegó hasta Londres 76, la sede de campaña de la candidata Janet Jara. Reunión, no me habían invitado a un almuerzo, pero si hay almuerzo, no me negaré. No importaba si era un almuerzo o no, lo relevante es que fue el primer confirmado del comando de la ex ministra del Trabajo.
Eso sí, no fue el único nombre que sabemos se incorporará al equipo. También en conversación con CNN Chile Radio hubo anuncio de otros parlamentarios. Nosotros tenemos un equipo económico, va a ser presentado junto con todo el equipo de comando. ¿Está listo? De campaña, sí, claro. ¿Usted conversó con las personas? Sí, claro. ¿Directamente? Sí. Ayer estuvimos hablando con el senador Ricardo Lagos Weber, que dijo que encantado se sumaba. Sí, es que habíamos también conversado también. Sí, esto ha estado andando. ¿Se va Hay a sumar más Lagos Weber? especulación. Yo espero que sí. De hecho, yo misma lo invité, al igual que a Eric. El senador Lagos Weber no quiso referirse al tema, pero en días anteriores ya adelantaba que estaba dispuesto a cooperar en la campaña. Para nosotros es un honor que un senador como Ricardo Lagos, que ha tenido una participación política, social importante en el quehacer de nuestro país, lo sigue teniendo como vicepresidente del Senado, se sume a esta campaña. Creo que nos representa muy bien. El nombre que no genera un acuerdo transversal es el de Daniel Jadue. El exalcalde de Recoleta es parte de los candidatos que busca llevar el PC a la Cámara de Diputados, pero está lejos de generar consenso. ¿Es adecuado que Daniel Jadue vaya como candidato a diputado a partir de lo que usted dijo anteriormente? Mire, yo tengo mi opinión, la expresé al interior del PC y el PC tomó una resolución. De lo demás, no me pronuncio. Estoy trabajando arduamente desde hace mucho rato para que Janet Jara sea la próxima presidenta de Chile. No, pero la figura de Daniel Jadue. Estoy trabajando por Janet Jara. La situación procesal de Daniel Jadue es una bomba de tiempo para la candidatura de Janet Jara. Puede explotar en cualquier momento, puede ser derribado por una decisión judicial, producto de sus problemas judiciales, y yo creo que sería conveniente y prudente para la campaña de Janet Jara que él diera un paso al costado y abandonara esa idea. Claro, porque Daniel Jadue en este minuto está con arresto domiciliario total, situación que no lo inhabilita para ser candidato, pero si se da inicio a un juicio oral y se le acusa, pierde la posibilidad de competir por un cupo de elección popular. La determinación que Daniel sea candidato la tomó la dirección nacional del partido, incluso el mismo día que determinó que Janet fuera nuestra propuesta de candidata presidencial en la primaria. Yo valoro altamente que ni de parte nuestra ni de otros haya vetos respecto a lo que son competencias exclusivas de cada partido. Y hablando justamente de Daniel Jadue y Lautaro Carmona, la candidata presidencial del oficialismo más la DC dejó poco espacio para la imaginación. Su molestia es evidente cuando algunos de sus compañeros de partido hablan por ella. Lo que me ha sorprendido sí ha sido todo este debate donde muchas personas han querido hablar como en mi nombre. ¿Quién? Varias. Como dijo una vez Juan Gabriel, lo que es evidente no se pregunta, claro, o algo parecido. Lo que se ve no se pregunta, Lo que se ve niña. no se pregunta, claro. Solo puedo entenderlo desde una lógica en la cual pareciera que las mujeres necesitamos que alguien interlocute por nosotras, o hay quienes creen que lo necesitamos. Lo que no ha dicho la candidata Jara es quiénes serán los otros integrantes de su comando, el que debiese ser presentado durante esta semana. Hasta ahora, además de los ya confirmados, se sumaría el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, y el exministro Ricardo Solari, mientras su compañero de partido, Marcos Barraza, sigue trabajando con ella sin confirmar su rol formal. Lo habíamos anunciado, nos acompaña el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, lo veo recuperándose. Estamos en proceso, sí, está en proceso de convalecencia. Resfrío invernal. Lo primero, vamos al grano inmediato. Diputados republicanos, después de un informe de Contraloría, dicen que hay una situación muy grave en el SLEP de la región metropolitana con un mal uso de aproximadamente 1.200 millones de pesos. ¿En qué está aquello y qué medidas van a tomar? Bueno, primero es un informe de la Contraloría Regional, eso no quiere decir que sea menos relevante, todo lo contrario, pero creo que hay que ser súper cuidadoso con la información, porque es un informe que aborda periodos 2023-2024, de hecho incluso toma periodos previos a mi llegada como ministro. Ahí se detectan varias cosas que observa la Contraloría, algunas están en proceso de subsanación, otras son propias de la temporalidad en la que la Contraloría hace el análisis, como por ejemplo el nombramiento de los directores ejecutivos, cosas que son la ejecución presupuestaria, entre otras. Y en particular sobre los 1.200 millones, eso tiene que ver con algo que se está reconsiderando por parte de la Dirección de Educación Pública. Se presentó un recurso de reconsideración a la Contraloría porque no se comparte el criterio que está estableciendo la Contraloría respecto a el uso de esos recursos. A juicio de la Dirección de Educación Pública, que nosotros compartimos, hay un buen uso de los recursos, está apegado a la ley de presupuesto, apegado además al decreto número 11,
que regula precisamente la transferencia Vamos a esperar de esos entonces a ver recursos. qué dice de esta reconsideración Exactamente, Contraloría. y lo que nos diga la Contraloría sin duda va a ser acogido, que es lo que corresponde. Ya. Tenemos otros temas educacionales, pero antes en temas de campaña, después dejo lo del comando, tranquilo. Sí, igual se lo voy a preguntar, está claro. Pero antes de eso quiero preguntarle, ¿cómo ha visto usted el tono de esta campaña presidencial en concreto? ¿Qué le parece lo que ha alegado Evelyn Matei en el sentido que ha anunciado incluso acciones legales por una campaña asquerosa? ¿Son sus palabras en su contra? Yo creo que tiene que preocuparnos que las campañas, como cualquier acción en lo público, tienen que tener siempre la forma y el tono adecuado. Son señales que nosotros estamos transmitiendo a la sociedad. Mañana tenemos una jornada contra la violencia en las escuelas. Hay muchos hechos que han ido ocurriendo que nos tienen a todos preocupados y ocupados. Y son ejemplos. O sea, si en la política no somos capaces de relacionarnos bien, nos maltratamos, sin ir más lejos, hace poquitos días atrás, se publicó un video parodiándome a mí. Sí, ya me hice un spoiler, pero no importa. Lo que quiero decir es que son cosas que no corresponden. Simplemente tenemos que hacernos responsables, todos los adultos, de cuál es la sociedad que estamos construyendo. Y ahí no hay nadie que esté exento de aquello. Yo espero que todos los candidatos asuman un compromiso, y esto lo digo como ministro de Educación, asuman un compromiso de buscar el tono, la forma adecuada, porque estamos educando a través de la comunicación. Usted ya lo mencionaba y se lo iba a preguntar inevitablemente, ¿cómo le llegó ese video parodia en que lo muestran? Ahí me da la sensación, mire, por un lado flojeando, honestamente, y por otro lado, además, más preocupado de la campaña de Janet Jara que de el ministerio con esta tómbola y todo eso. En lo humano, ¿cómo le llegó? Mira, es bien de mal gusto. Mira, no sé si es doloroso, porque uno toma las cosas de donde vienen, pero sí creo que es injusto. Es injusto porque los parlamentarios de la UDI saben perfectamente cuál ha sido el trabajo que hemos hecho. Es más, hubo un senador de la República, que es precisamente el presidente de la Comisión de Educación del Senado, que salió haciendo un video, quitándole el piso a ese video. Muchos parlamentarios me pidieron disculpas. ¿En privado? En privado, sí, y lo que uno espera es que se exprese tal como lo hizo Gustavo Sangüesa de manera pública, porque son cosas que no pueden ocurrir. ¿Usted hubiera esperado que la directiva de la UDI pidiera excusas públicas? ¿Es lo que correspondería? Por supuesto que sí, por supuesto que sí, y es lo que corresponde. ¿Y no ha pasado? Es lo que no, de ninguna manera. Es más, ¿Y en privado, alguien de la directiva? Parlamentarios que salieron, tampoco, hubo parlamentarios que salieron a justificar incluso el video, ¿no? Señalando que esto era algo menor y que es lo que ellos consideran respecto a mis funciones. Pero mira, es grave porque lo que están diciendo es que yo estoy haciendo campaña en funciones de ministro y eso es muy grave. Entonces, si tienen esa convicción, no es un video parodia el que tienen que hacer, es otro tipo de acción la que tienen que hacer. Y hay que hacerse responsable de lo que están haciendo y diciendo. ¿Que vayan al CERVEL usted a denunciarlo? ¿O a Contraloría? O a Contraloría, no sé a quién, pero claramente un video parodia no, porque esto no es un chiste, esto es algo relevante. Además, como broma tampoco es gracioso el video. Con quien he hablado a nadie le pareció siquiera chistoso. Hubiese sido chistoso hasta quizás me hubiese burlado por las redes sociales de mí mismo. ¿Encontró un menoscabo de alguna manera, un intento de menoscabarlo? Absolutamente, porque no corresponde. No es la forma en que la política se tiene que desarrollar. Aclaremos un par de cosas. Usted dice, en privado me han llamado muchos, pero deberían la UDI hacer una discursa pública, pero mira, nadie lo ha llamado. Pero déjeme aclarar una cosa. Nadie de la directiva lo ha llamado por último para decirle disculpe por esto, no, ¿cierto? No, ya. Y una pregunta súper concreta. No hemos escuchado públicamente a la candidata Evelyn Matei sobre este tema. Tampoco. Ella misma que está acusando maltrato hacia su persona, maltrato que ha sido real, digamos, no podemos negarlo tampoco. Yo le pregunto dos cosas. Primero, ¿en privado lo ha llamado la candidata? No, tampoco. Usted tenía bien buena relación con ella cuando era además alcaldesa de Providencia. Le pregunto derechamente, ¿qué hubiera esperado usted de Evelyn Matei? Es una pregunta compleja, porque no quiero inmiscuirme en una discusión que puede tener una característica, algunos le podrían decir que de carácter electoral, ¿no? Porque soy una candidata y hay otros candidatos también. Lo que uno espera es que cualquier persona con el cual uno ha ido construyendo relaciones, ojo, son relaciones políticas, no son relaciones ni de amistad ni nada por el estilo, donde hay valoraciones mutuas que se han hecho, es de público conocimiento, lo mínimo es que se distancien de ese tipo de cosas o no cometan el error de utilizar ese tipo de herramientas para hacer campaña. Eso no corresponde. ¿Usted hubiera esperado que rechazara públicamente este video? En consecuencia de lo que ella misma está reclamando, por supuesto que sí. O sea, en consecuencia con respecto que ella a lo rechaza... que ella misma está rechazando, que le está pasando a ella. Que por cierto yo empatizo y solidarizo también con
cualquier tipo de campaña que se ejerza en contra de una persona, levantando calumnias, mentiras o parodiando, porque eso está fuera de cualquier espacio posible y tolerable en la política. Otra cosa que no tiene que ver con un menoscabo hacia su persona, sino que tiene que ver con una crítica política válida, es que hay parlamentarios de la UDI y otros de la oposición que le han pedido que usted deje el ministerio si es que está pensando eventualmente en asumir un puesto en la campaña de Janet Jara. Y yo estoy súper de acuerdo con eso. En la medida en que la hipótesis sea que yo estoy pensando en la campaña de Janet Jara y no en ser ministro de Educación. Y lo he dicho de todas las formas posibles. No soy yo el que ha puesto este tema sobre la mesa. Han sido los medios que lo preguntan insistentemente. Mira, esto es muy parecido a lo que me pasó, también lo he dicho públicamente, cuando estaba en la fecha para ser candidato al Parlamento en general. Y la verdad es que tampoco fui yo el que planteó este tema, sino que fueron los medios que lo cubraban, que se consultaban. Me llama mucho la atención, te lo digo muy genuinamente, porque insistentemente se plantea que yo puedo dejar el gobierno. Porque es PC. Está bien, y la candidata es PC, por ejemplo. Pero también cuando se plantea lo de ser candidato. Ahora no me quiero enredar en eso. El punto es que yo tengo mucho trabajo como ministro de Educación. Mira, en las últimas 2 semanas llegamos a un acuerdo en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Educación respecto a la reformulación del SAE. Votamos. Sí, que caigamos a eso. Votamos de manera unánime la reforma a la educación pública en la sala del Senado, unánime. Ya, ¿y entonces? Hemos estado haciendo una cantidad de trabajo brutal, hemos estado desplegados en muchas regiones. De hecho, me enfermé porque estuve en Temuco y estuve luego en Atacama y no tuve espacio para ir al médico ni cuidarme. Entonces, la verdad es que no tengo espacio, no tengo tiempo y la envergadura de la tarea del ministro de Educación no da para eso. Y lo que yo he dicho es, si hay alguna voluntad de alguien, quien sea, de que yo asuma otro rol o abandone el gobierno, esa es una decisión que va a terminar tomando el presidente de la República. Ya, pero déjeme preguntarle en términos hipotéticos. Si el presidente estuviera de acuerdo y si le solicitara a la candidata, porque necesita las dos cosas, porque por mucho que quiera el presidente, si no le pide a la candidata, esto no tiene sentido. Ya, ok. Si el presidente se lo pidiera, si la candidata, o sea, la autorizara, le dijera que has relevado de tu cargo y la candidata se lo pidiera, ¿usted estaría disponible para ayudar en esa campaña, en esa hipótesis? Evidentemente. Evidentemente sí. Mira, ya, yo siempre estoy... Pero otra pregunta más, para que me lo conteste porque no es solo junto. sí y no. Esto es re importante. Yo estoy disponible para el proyecto. El presidente me pidió ser subsecretario del Interior y yo estuve disponible a asumir esa tarea. No la asumí porque, bueno, ocurrieron hechos que fueron de público conocimiento. Si estuve disponible a asumir esa tarea, fui subdere, fui subsecretario de Educación, me parece que soy la autoridad de gobierno que ha tenido más responsabilidad al interior del gobierno. Luego ministro en un momento de crisis del Ministerio de Educación. Entonces, yo estoy a disposición del proyecto. Ya, o sea, estaría disponible como ha estado disponible para otras cosas. Todas las tareas que se necesitan y para las cuales yo me siento capacitado. Pregunta de cajón. ¿La candidata se lo ha pedido hasta ahora? No hemos tenido esa conversación con la candidata. Ya, de hecho, no la he visto desde el pleno del Comité Central, que fue hace ya varias semanas. O sea, hasta ahora no se lo ha pedido. No. Ya. Ok, vamos a otros temas que son también... Es que todos estos temas son relevantes. Cuando hablamos de la amistad o no cívica, de estas polémicas, me parece que el punto que le pregunto y el que pone también el Mateo son temas para nada menores en el contexto de lo que estamos hablando. Quiero preguntarle... Además son valóricas. Yo creo que es súper importante. Absolutamente. Esos son valores. Hablemos del nuevo sistema de financiamiento FES. El Consejo Fiscal Autónomo ha dicho necesitamos más simulaciones porque con los cálculos que han presentado hasta ahora tenemos dudas. No podemos dar fe ciega que los cálculos y las proyecciones que ustedes están haciendo sean realmente correctas. No lo sabemos. Por ejemplo, ustedes proyectan cierta alza en los sueldos y no sabemos si eso va a ser más o menos. Tampoco sabemos, por ejemplo, si van a pedir más universidades gratuidad y eso podría mermar los ingresos de este otro sistema. Sin duda. No sabemos si van a universidades restarse y eso también podría. Entonces piden más cálculos. Entonces quisiera preguntarle esta petición, si le parece razonable, de los parlamentarios que hicieron un minuto de, ¿saben qué? Aplacemos un poquito esta votación. Mira, interesante la pregunta porque yo creo que hay dos valores que hay que conjugar en esta discusión. Primero, es súper importante que todos estemos muy de acuerdo en cuáles son los potenciales efectos de una política pública, sobre todo una que tiene tanto impacto. Cuando se construyó el CAE, se proyectó que en 10 años iban a haber 35.000 créditos, en 8 años habían 350.000 créditos. Y eso es parte del efecto que hubo posteriormente y estamos en la situación que estamos. Por lo tanto, no es trivial, no es baladí y yo coincido en que tienen que estar todos muy convencidos. Ahora, también sé
lo hemos visto, a pesar de que no es mi ministerio que se relaciona de manera regular con el Consejo Fiscal Autónomo, que se han hecho muchas simulaciones y que además hay una iteración que está en proceso. Pero lo pide el propio Consejo por Fiscal supuesto, Autónomo, pide más. a partir de un informe que no está terminado. Sí, está bien. Y que está en proceso. Y que además han estado intercambiando con la Dirección de Presupuesto. Es cierto, pero ahora, se meten no en cualquiera, además, no en cualquier proyecto, se han metido en el último tiempo solo en pensiones y en este por la cantidad de recursos y porque además, es relevante. Para eso existe el Consejo Fiscal Por eso Autónomo, digo. si no, nadie está cuestionando aquello. Y es por eso que durante los próximos días, de hecho creo que el día lunes está citada la comisión, donde se van a responder las inquietudes del Consejo Fiscal Autónomo por parte del Ministerio de Hacienda y obviamente se van a despejar esos temas. Naturalmente, las dudas que se presenten respecto a la sostenibilidad financiera del proyecto es tremendamente relevante porque acá hay tres cosas que estamos haciendo. No solamente estamos resolviendo el problema del endeudamiento de las familias que arrastran esas deudas desde el CAE, sino que además estamos tratando de buscar una fórmula que permita que el fisco no esté desembolsando anualmente las cantidades irrisorias de recursos que hoy tiene que desembolsar y que tienen al resto del sector muy presionado desde el punto de vista fiscal. Ahora, vamos a ver quién tiene la razón en estos cálculos, si las aprehensiones de los críticos o no, pero hay un tema que es efectivo. Hoy día se permite un copago hasta más cantidad de deciles que lo que pretende originalmente el FES, que es solo en el último decil que puedan hacer copago los alumnos. Y por tanto, hay muchos rectores que dicen, con esto nos va a llegar menos dinero. Le abro el campo para que usted discuta o dispute esa afirmación, pero antes, una pregunta previa, porque lo conversamos incluso, por ejemplo, con la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Eves. Y ella misma decía hace ya un par de meses, les pedía a ustedes como autoridades que autorizaran más deciles haciendo copago. No estamos hablando todavía de cuánto, pero que más deciles. Entonces yo le quiero preguntar primero como una definición. ¿Hay posibilidad de cambiar y que no sea solo el último decil el que pueda hacer copago para que no signifique una merma para las universidades como ellos están temiendo? ¿Eso se puede o no se puede todavía negociar? Yo lo he dicho, no hay ningún tema vetado. ¿Ya? Eso es algo que está sobre la mesa para discutirlo, pero sobre la base de supuestos que sean comunes. Lo que no hemos encontrado es que a veces las instituciones... O sea, ¿se podría ampliar la cantidad de deciles si es que se llega a un acuerdo de supuestos comunes? Déjame aproximarme a esa respuesta. Hemos tenido simulaciones, trabajo técnico con instituciones, donde nos damos cuenta que las primeras aproximaciones que ellos tienen a las cifras no consideran todos los supuestos y luego de hacer el ejercicio de ponernos de acuerdo en cuáles son esos supuestos, las cifras cambian radicalmente. A la vista de esos elementos, evidentemente tenemos la disposición de discutir respecto al financiamiento de la institución de educación superior. Y eso, pero al copago específicamente. Es que no es solamente el debate del copago. No, yo lo sé, pero la pregunta que le hago sobre el copago, esa discusión es todavía una discusión abierta. No está cerrada, es una discusión abierta. No es cerrada la cantidad pero una de discusión deciles. abierta que nosotros necesitamos desarrollar a la luz justamente de que nos pongamos bien de acuerdo de que los supuestos son los que corresponden. Ya, pero ya hay una noticia. La discusión sobre los copagos no es una discusión cerrada. No, pues para nada. Ninguna discusión en un debate de esta complejidad es un debate cerrado. Mira, si uno se pone con estas cortapisas previas... No, porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo. Es que, mira, hace algunos años, cuando se eliminó el copago en los particulares subvencionados, era un tema cerrado. No estamos hablando de cuánto, cuáles. Supuesto, porque, ya, por eso le digo, hay discusiones abiertas y otras que no. Es que la naturaleza del debate es otra. Por eso le porque digo, cuando se estaba discutiendo sobre copago tenía que ver con el acceso de las familias a la educación pública. Acá estamos hablando del financiamiento de la educación superior. Es distinto, primero por la garantía constitucional que hay detrás de cada uno de esos derechos, la obligatoriedad que supone eso para el Estado respecto a la garantía del derecho y el acceso y la masividad del acceso a ese tipo de educación. Estamos hablando de... No sé, entiendo que es distinto, pero me refiero a que hay debates abiertos y otros debates que se cierran en un punto. Este no está cerrado. En este caso, ese tema, si bien es cierto, es relevante, muy relevante, porque queremos generar las mejores condiciones para la institución y para los estudiantes, no es un tema cerrado porque no es un tema de principios. Ya, ahora... hay otro tema que se ha valorado y se ha criticado. Pusieron un límite de 80.000 alumnos por año. Usted me corrige si no estoy en lo correcto, estoy redondeando. Para los nuevos. Exactamente. Sí. Que cada vez que entren nuevos estudiantes, 80.000 va a ser, 80.000 por año. Se dijo, mire, esto es interesante porque de alguna manera contiene la presión fiscal, le pone un límite a esa presión fiscal o al manejo en el fondo de la cifra. Una expansión desproporcionada del sistema. Por eso, ya, eso, bien por ahí. Y, ojo, ni siquiera desproporcionado, una desregulación que implique efectos adversos como los que vivimos con el CAE. Ya, está bien, esa es la parte positiva, la que le han dicho, bien, check. Pero hay otro tema. Primero quiero preguntarle, técnicamente hay muchas personas que se preguntan si va a ser suficiente.
por un lado sí va a ser suficiente, pero otra cosa, si una universidad que está en el FES se ve con que, bueno, en este sistema ya se copó los 80.000 cupos, ¿una universidad podría recibir más alumnos si quisiera, pero sin FES? Por supuesto. No habría problema con aquello, podría, aunque esté dentro del FES. No es una regulación de vacantes al sistema de educación superior, sino de acceso al instrumento. Y la explicación es bien sencilla. O sea, el límite para los que pueden entrar con ese instrumento, pero la universidad con otros instrumentos podría. Es que hay dos mundos importantes. En la educación superior aproximadamente hay 1.200.000 estudiantes, si uno considera todo el amplio sistema, ¿no? Entre universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales. De ese mundo, aproximadamente hay un tercio, un poco más de un tercio de hecho, que no usa ningún tipo de ayuda para estudiar. No usa ni crédito, ni beca, ni gratuidad, nada. Sí. ¿No? Hay otro segmento que ya está en el sistema, que es lo que uno podría denominar es el stock. Todo ese stock que tiene crédito, beca o algún tipo de ayuda, van a tener FES. Y además, para los primeros años, hay una tendencia que nosotros ya hemos mirado hacia atrás, de que no superan los 74, 75.000 estudiantes los que optan por algún tipo de ayuda. Considerando eso, es que se fijó una cifra de 80.000. Es decir, más que lo que hoy día usan, además considerando que es un sistema que ya llegó a un pic, digamos, en términos de cobertura, porque nuestra población va envejeciendo. Llevamos 2 años consecutivos con menos nacidos vivos que personas que fallecen. Entiendo el punto. Ahora, lo cambio de tema porque nos quedan dos que tienen que ver... Usted me pregunta sí, lo que yo lo usted sé. quiere Entonces nos queda poquito tiempo. Lo primero, el sistema de admisión va a tener una transición, porque así se aprobó, es largo explicar, pero va a haber una especie de suspensión de la selección para el próximo año y luego viene como la ley madre, le pongo yo así, o padre, como se quiera, digamos, en que se cambia y se permite un cierto porcentaje de selección, ya no por el tema de si es hijo de papás separados o no, y todas esas cosas, no, sino que tiene que ver con un porcentaje que se acepta que sea seleccionado por notas, conforme a notas. ¿Te puedo confesar algo, Mónica? ¿Sí? Me encanta venir acá, pero siempre nos quedamos corto de tiempo. Siempre nos quedamos corto de tiempo, pero lo que le quiero preguntar es... Porque es muy complejo lo que tú me estás preguntando. Yo lo sé. Y son cosas distintas. Yo lo sé. Entonces, dame un minuto y te explico bien. El acuerdo que firmamos en la ley de presupuesto tiene 3 componentes. Uno, el componente de constituir un equipo técnico externo que evalúe y proponga medidas para mejorar el sistema de admisión escolar. Sí. Eso se hizo. Sí. Se presentó un informe y en virtud de ese informe se presentaron el segundo compromiso, un proyecto de ley que propone una reforma al sistema de admisión escolar donde viene lo que dices tú, que es habilitar la educación o establecimientos de alta excelencia, de alto desempeño académico, ¿no? Que establece un porcentaje, un 80% de esa selección bajo determinadas características. No cualquiera es un establecimiento de alta exigencia. No, claro. Porque si no, Instituto Nacional lo sería. Porque por si no nadie sería un establecimiento de alta exigencia, ¿no? Entonces es para la alta exigencia. Y efectivamente nos abrimos a eso y ahí llegamos a un acuerdo transversal que se aprobó por unanimidad en la Comisión de Educación y por unanimidad en la Comisión de Hacienda, donde no tenemos mayoría, donde la mayoría la tiene la oposición. Sí. Y estamos esperando la sala. Y el tercer componente fue suspender la parte aleatoria del sistema de admisión vigente. Y esa es la que materializamos ahora, con razón Contraloría, porque reemplazamos la parte aleatoria por un componente determinístico para resolver los empates, ¿no? Que es cuando llega un solo cupo y llega más de un niño, ahí se resuelve en el sistema vigente por un instrumento aleatorio y ahora se va a hacer de una forma determinística con un mecanismo que se construyó con académicos de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Es decir, no fue el Ministerio de Educación, sino que son externos que lo hicieron, expertos, y que además se usa ya en otro instrumento, como clave única, por ejemplo. ¿Y qué es determinístico? ¿Cómo que frente a los datos, los resultados son siempre los mismos, ¿no? Es decir, yo corro hoy día y el resultado va a ser A, y si lo corro mañana va a ser A. ¿Pero qué es lo que va a determinar que un niño quede u otro? Se considera como datos el RUT y el RBD, que es como el RUT del colegio, ¿no? El número del colegio más el RUT del estudiante. Entonces, como son constantes, cuando hay un empate, eso ordena a los niños de manera tal que no es aleatorio, ¿no? Y por tanto la posición que cada uno ocupa en la lista, por decirlo de alguna forma, va a ser siempre la misma. ¿Pero según qué? Según los datos que se utilizaron, que en este caso es el RUT y el RBD del establecimiento educacional. Ya, pero eso no tiene que ver con el que vive más cerca, el que tiene hermanos, entonces... No, bueno, ojo, es que hay una parte previa en la ley que establece requisitos obligatorios, y esos requisitos obligatorios son los que dices tú.
el que tiene el hermano estudiando, el que es hijo de un funcionario. Esos requisitos de la ley aplican siempre y no están suspendidos porque esa no es la parte aleatoria del instrumento. Esos son requisitos que están ahí. Es el requisito A, B, C. Luego, cuando hay empate y se aplican estos requisitos, ahí se aplicaba la aleatoriedad. La aleatoriedad siempre operó como una medida de última ratio. Ya, pero el RUT no es algo aleatorio. No, porque tú tienes tu RUT. Sí, pues, pero en el fondo es como, pero fue por suerte nomás que me tocó un RUT y no me tocó otro. No fue por suerte, fue porque naciste en ese minuto, en ese momento y se te inscribió en un momento determinado. Pero me refiero a que yo tenga un RUT y otro tenga un RUT. Mira, lo relevante es que el acuerdo decía que el instrumento aleatorio no podía funcionar y que su reemplazo no podía ser aleatorio. Lo relevante también es que fíjate que más del 74% de los establecimientos, de los postulantes, el año pasado fueron 470.000 postulaciones aproximadamente, el 74% quedó en alguna de sus preferencias y más del 50% en la primera. Es decir, esto es muy marginal. Para ir cerrando, me quedan dos cosas para cerrar. Lo primero, bueno, me quedan siempre 4.000, pero de las que vamos a poder alcanzar a abordar. Lo primero, el tener que aceptar que se reincorpore la variable de notas en una cantidad importante de establecimientos de excelencia, que se han visto afectados, entre otras cosas, por aquello. ¿No es un reconocimiento de que fue una mala medida sacar aquello? Bueno, no sé si una mala medida. Yo creo que a 10 años de haberse implementado el SAE en su primera etapa, a 6 años desde que ya comenzó a entrar en régimen completamente, es necesario evaluar. Ya, pues si uno cambia lo hecho porque no estuvo bien. Por eso es necesario evaluar. Fue un error. No necesariamente, porque lo que se está haciendo es abrir espacio a una diversidad educativa diferente. Ya, pero si hubiera sido un éxito, uno mantiene lo hecho, no lo cambia. No, porque son distintos valores. Mira, la reforma al SAE es bien intensa, amplia, te lo quiero decir en serio, porque si no la discusión se reduce a si hay selección por mérito, entre comillas, mérito entendido como notas. Incluso ¿no? Por eso le dije por eso. En el mismo ley estamos proponiendo que el mérito sea considerado no solamente la nota, sino también la asistencia, también la convivencia respecto a uno mismo, ¿no? O sea, si has tenido sanciones, qué tipo de sanciones, o sea, que finalmente hay una conducta meritoria que se expresa en distintas variables, ¿no? Y que te permita acceder con mayor facilidad o no. Pero lo menos se quedó corta esa reforma. Es que es el punto. Yo creo que eso es más certero como caracterización. O sea, una reforma que requería ajustes, mejoras, optimizaciones. Fíjate que la frase que se utilizó y no es un eufemismo, sino que es muy genuino, cosa que pasa en envío. Se me cayó el aro, no, da lo mismo. Se sorprendió el aro. Sí, el aro es justamente que se busque espacios de optimización a la ley. Ya, por eso, o sea, podemos acordar entonces en que la reforma que se hizo al SAE anteriormente se quedó corta. Tenía mucho espacio de optimización, sin duda. Se quedó corta. Ya, y lo último, ¿va a sacar o no de su cargo? No sé si todos saben, pero el subsecretario de Educación fue denunciado por la ICARIM, por la diputada Arce, que en algo que fue reconocido como inadecuado por el propio involucrado. Él lo reconoció y la pregunta es si eso no requiere sacarlo de su cargo. ¿Lo va a sacar de su cargo, sí o no? Bueno, primero, yo no remuevo autoridades de gobierno. Bueno, esa decisión le va a recomendar al presidente porque a ver, ya, para que no me tire el córner. Los subsecretarios dependen del presidente de la República, por lo tanto usted no podría sacarlo. ¿Va a recomendar usted que se lo saque de su cargo? Bueno, la primera parte de mi respuesta es precisamente la que te dije. O sea, yo no remuevo y obviamente algo que si se conversa lo tendremos que ver en su minuto, porque hoy hay una investigación que se supone que está ocurriendo y que nos va a derivar a nosotros los antecedentes para que la continuemos. Y como corresponde a cualquier debido proceso, eso efectivamente tiene que analizarse con todos los elementos sobre la mesa. Mira, yo he conversado con el subsecretario, no he conversado con la diputada, fíjate, porque de hecho lo conversamos, ¿por qué no? Porque como ella hizo la denuncia, lo conversamos mutuamente, de hecho fue en Temuco hace una semana atrás, y la conclusión a la que llegamos fue que era mejor, que como ella presentó los antecedentes para una investigación y seguramente me va a tocar a mí como ministro verla, era mejor no conversar ese punto en particular. Con la diputada Arce yo tengo una muy buena relación y conversamos a menudo. De hecho, ella preside la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Y por lo tanto, yo creo que es importante que los procesos se hagan y que se hagan y se esclarezcan bien. Es un hecho grave. Es que eso es lo que hay que determinar. Yo no estuve presente. Yo salí justo antes de que eso ocurriera. Al mismo subsecretario, será porque es grave. Pues pero ojo, no necesariamente. Mira, yo no quiero relativizar nada. Lo que quiero decir es que efectivamente hay una situación en la que puede haber habido ¿cómo caracterizarlo? Una actitud que no corresponde, lo que no significa que las personas tengan que abandonar un cargo o ser despedidos. Por eso existen la proporcionalidad
que deriva precisamente de las investigaciones. Yo creo que no hay que sacar lecciones apresuradas porque además nadie tiene todos los antecedentes y si hay una investigación instruida, la investigación tendrá que efectivamente ver los antecedentes. Ya. Por supuesto, feliz. Ok. Ministro, muchas gracias por haber venido a ti. CNN Prime. Que tenga muy buenas noches y que se mejore. Que se mejore. Sí, como dicen los chats, que se mejore, que se mejore, que se mejore. Ya. Los chats de colegio. Exacto. Ya, muchas gracias. Buenas noches, ministro. Chao. Seguimos avanzando. Un amplio operativo se realizó en el barrio Meix para retirar los llamados toldos azules. Esto ante constantes reclamos de los comerciantes establecidos por los riesgos a la seguridad de la zona. Bueno, todos lo sabemos, ¿no? Esta acción se ha gestado con el apoyo del sector privado, con aportes de recursos por parte de los propios locatarios establecidos. De todo ello nos va a contar en su informe Miguel Ángel Araya. Acá no entra un toldo más, nunca más. Esa es la pega nuestra y eso es lo estamos haciendo con la ayuda de la Cámara de Comercio, que además nos está ayudando a financiar guardias. Así de categórico fue el mensaje del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, para los casi 5.000 vendedores ambulantes que se calculan operan en los alrededores del barrio Meix. Y es que la mañana de este martes se dio inicio al desarrollo de un plan de acción en el que participa tanto el mundo público como también el sector privado para la eliminación de los llamados toldos azules, que según las autoridades se vinculan con diversos delitos e incluso el crimen organizado. Acá se está haciendo un trabajo que va a ser de largo aliento, que ordenado, en donde ya se han sorprendido con trabajo del municipio e impuestos internos 9.000 millones de pesos en evasión, solo en un par de meses. Tenemos también 70 bodegas clandestinas que están identificadas, van a ir siendo allanadas y decomisado todo, paulatinamente también. El plan implementado recoge algunas de las ideas que fueron trabajadas durante la administración anterior de la exalcaldesa Iracy Hasler en el llamado Plan Maestro, que fue elaborado en colaboración con la Universidad Católica y la Cámara de Comercio de Meix. Sin embargo, la diferencia está en la extensión del plan, que estará dividido en 3 fases: recuperación forzada, copamiento continuo y normalización progresiva. No solo queremos recuperar el espacio público aquí, sino que vamos a dar una fuerte pelea contra las organizaciones criminales que hay detrás, dedicados al contrabando, a la comercialización de productos sin rotulado, a los productos falsificados, etcétera. Por supuesto, vamos a monitorear el entorno del lugar recuperado, incluido otras comunas, con el propósito de ir minimizando a través de despliegues policiales la posibilidad de que se instalen en otros lados. Los operativos de este martes se concentraron en las calles Garland, Campbell y un tramo de Meix, donde se instalaron rejas que fueron financiadas por la Cámara de Comercios de Meix con el fin de controlar el acceso al sector y dificultar el paso a potenciales comerciantes ambulantes. Los empresarios de este sector están súper golpeados, porque le subieron las contribuciones, los impuestos hay que pagarlos, las ventas han bajado, los arriendos de los inmobiliarios han bajado, entonces, y además tienen que hacer un esfuerzo económico para tratar de revertir el proceso de deterioro. Pero es inevitable hacerlo, porque obviamente uno quisiera no hacerlo, pero estamos obligados porque vemos que los recursos que en este momento dispone el municipio son escasos. Mientras se realizaban los desalojos, un funcionario del municipio resultó lesionado por la caída de un poste de luz, ya que este y otros elementos del alumbrado público eran utilizados para sostener las grandes carpas de los comerciantes ambulantes. Sin embargo, según el balance de Carabineros, salvo este incidente, no se registraron funcionarios lesionados durante el procedimiento. No tenemos carabineros lesionados. Tan solo un inspector municipal que sufrió un golpe por una estructura menor, que se encuentra bien, pero no fue en el contexto de una agresión. Este es el inicio de muchas otras intervenciones que se van a hacer conjuntamente con otras instituciones, aparte de Carabineros, municipios, Servicio de Impuestos Internos, aduana. Hay ya información, como ustedes lo señalaban, de bodegas que se van a intervenir. Durante este martes se logró el desalojo de al menos 50 toldos azules, a la vez que se identificaron 70 bodegas clandestinas que no cumplirían con las normas establecidas. Pero este sería solo el comienzo de un plan que busca tener resultados concretos dentro de un plazo cercano a un año, según las metas establecidas por el propio municipio de Santiago. Seguimos avanzando. Evelyn Matei reiteró su acusación sobre una campaña sucia e hizo un llamado a José Antonio Kast a eliminar las cuentas que han intentado desacreditarla. Esto mientras en Chile Vamos, la UDI confirmó su respaldo al abanderado de oposición que pase a segunda vuelta. Los detalles en la nota de Francisca Cárdenas. ¿No está en duda la unidad del sector? Amorosa, no voy a hablar hoy día.
Muchas gracias, perdóname, yo sé, pero yo hoy día no voy a hablar. Prefirió el silencio con los medios de comunicación que la esperaba luego de una entrevista televisiva donde la candidata presidencial de Chile Vamos y Amarillos volvió a insistir en la campaña de desinformación en su contra por parte del Partido Republicano. La abanderada hizo un llamado a José Antonio Kast a pronunciarse sobre el tema y a borrar las cuentas que la han intentado desacreditar. Lo que hoy día necesitamos es un compromiso explícito, no solo la condena, un compromiso explícito de todos los sectores y partidos de que jamás permitiremos que se den campañas que no corresponden a un sistema democrático. La situación ha tensionado aún más los ánimos en la oposición, pese a los esfuerzos de las directivas de Chile Vamos por poner paños fríos a la postura de la candidata y también a hacer llamados a la unidad para poder alcanzar al menos pactos por omisión de cara a las próximas elecciones. Chile Vamos y todos nuestros candidatos van a apoyar al candidato de oposición que pase a segunda vuelta. Estamos convencidos que ese candidato será Evelyn Matei, pero si llegara a pasar otro, vamos a apoyar a quien enfrente al Partido Comunista en segunda vuelta. Pero a raíz de los reparos de Matei hacia el Partido Republicano, surgieron otras voces que fueron cercanas a la colectividad que lidera José Antonio Kast e hicieron sus propias acusaciones. Después de mi renuncia al Partido Republicano, que me fue solicitada por el propio José Antonio Kast en función de mi aprobación a Paz y Entendimiento, yo viví situaciones muy dolorosas, pero además de eso tuve que denunciar una cantidad gigantesca de cuentas, producto justamente del acoso, de los discursos de odio y justamente también de las mentiras que se planteaban en esas cuentas. Ella personalmente me contó a mí situaciones que eran muy complejas, que le tocó vivir de primera forma. También vimos a Tere Marinovich, curiosamente 2 mujeres, que se sintieron humilladas, se sintieron ultrajadas por el trato que recibieron desde Republicano. Pero lo importante es que no siga eso. Ahora, si ella lo quiere mantener como una tónica, va a tener una triste historia al final del Partido Republicano. La ofensiva de Matei será efectiva este miércoles por parte de algunos senadores de Renovación Nacional que no van a reelección a través de una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue una infracción a la Ley 21.459 que regula la alteración de un dato informático y adicionalmente por la eventual asociación ilícita que podría estar detrás en virtud del artículo 292 del Código Penal. Si ella atribuye esto a republicanos, bueno, presente los antecedentes, pero no podemos estar aprovechando un espacio mediático en el que probablemente ella hoy día siente que ha perdido espacio, porque después de los resultados de la encuesta, por supuesto que yo creo que para nadie es fácil ver cómo va cayendo tu aprobación. Ella también hizo el mismo comentario sobre mi persona en el 2013, pero ahora que le toca a ella, no le gusta. Estoy en contra de los bots, de todas maneras. Pero yo sugiero que hagamos una ley, que todo el mundo lo haga, todos los candidatos, independientes. Nadie especial para alguien o protegiendo a alguien. No caigamos en peleas en el barro, no caigamos en descalificaciones, no caigamos en el uso de metodologías que pueden ser criticables en esta campaña. No olvidemos que el adversario está al frente, el adversario está encarnado hoy día por una candidata que puede parecer muy simpática, pero que sigue siendo la candidata del Partido Comunista. Pese a las consultas realizadas durante la jornada, miembros del Partido Republicano, los parlamentarios y directivos aseguraron que por ahora descartan emitir declaraciones sobre esta polémica que los enfrenta con Evelyn Matei. Fíjense que las enfermedades periodontales tienen una alta prevalencia en nuestro país entre adultos y también adolescentes. De ahí entonces que sea necesario en primer lugar acudir a un especialista, pero además tener una correcta higiene bucal, como María Elisa Carrión nos cuenta. Un gran porcentaje de la población tiene más o menos interiorizado que hay que lavarse los dientes después de cada comida, que una alimentación basada en azúcares libres y el consumo de tabaco son 2 de los factores que no ayudan en nada a la salud bucal, pero ¿existe la misma conciencia a la hora de elegir la pasta dental? En nuestro país, la mitad de la población adulta tiene algún grado de sensibilidad y más del 90% presenta una enfermedad periodontal. Por eso, lo que ocurre en nuestra boca es fundamental para todo nuestro cuerpo y nuestra calidad de vida. De ahí entonces de que haya más conciencia de que la salud bucal también contribuye a la salud en general y al bienestar de cada persona. Por eso entonces la ciencia se ha puesto al servicio de crear cada vez
productos más especializados. Es importante porque no todos tenemos como el mismo pH o algo así. Siempre hay gente que tiene la necesidad de cuidarse los dientes de alguna manera especial y es bueno que hayan productos que les sirvan para que sea más cómodo para ellos. Igual es importante abarcar todas las necesidades de la gente porque no todos tienen las mismas necesidades. Y si uno los encuentra en realidad como en comercios más accesibles, yo creo que es positivo en general. Positivo porque hablamos de soluciones que pueden estar a su disposición en su botiquín o bolsa de artículos personales. Hay unos cambios enormes en neurociencia relacionados con la salud bucal que no lo sabíamos hace mucho. Nosotros, más que células humanas, somos bacterias. Tenemos más bacterias que células del cuerpo humano, en todos lados. Por supuesto, en el sistema digestivo, en la piel y también en las mucosas, incluyendo la mucosa bucal. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias buenas son necesarias, son realmente necesarias para producir un montón de cosas que no podríamos hacer solos. También están las infecciones bacterianas y esas, entre otras consecuencias, tienen problemas en la boca, en el corazón y en la cabeza. Así, cuidar nuestra sonrisa es importante y una prioridad para millones de personas en el mundo y, por supuesto, Chile no es la excepción. Con respaldo clínico y activos como citrato de zinc y vitamina E, Pepsodent lanzó una nueva línea de productos para dos problemas rutinarios, la sensibilidad dental y el sangrado de las encías. Alrededor de un 50% de las personas les sangra siempre o casi siempre las encías al lavarse los dientes y eso no debería ocurrir y la gente no suele ir a consultar por eso al odontólogo y la verdad es que debería hacerlo porque ese sangrado, por ejemplo, es un síntoma de otra cosa. Justamente con estos lanzamientos queremos poder llegar a este segmento de la población que hoy en día no está teniendo las herramientas para cuidarse de esa sensibilidad o para proteger de mejor manera las encías. Tenemos un producto en verdad con fórmulas increíbles. La pasta de sensibilidad, por ejemplo, brinda un alivio en 30 segundos. Alivio que, por ejemplo, pueden sentir quienes experimentan molestias al consumir bebidas frías, calientes o alimentos muy dulces. Porque si nos centramos solamente en la prevalencia de la enfermedad periodontal, poco más del 69% de los adolescentes en nuestro país tiene daño en al menos un diente, porcentaje que aumenta considerablemente conforme se va envejeciendo. Son problemas que afectan una parte muy importante de la población. Estos dos problemas van un poco de la mano, ¿ya? En general, gente que tiene problemas en la encía, sangrado, suele perder cierta parte de la encía y también del hueso que está en la boca, y eso expone ciertas partes del diente que estimulan con el frío, con lo muy ácido, y esto genera un dolor. Pero en muchos casos, las pastas convencionales no van a permitir resolver el problema. Igual no sienten un alivio como lo pueden sentir con pastas de dientes que tengan elementos extras, como la combinación entre vitamina E y citrato de zinc, que fortalece, protege y previene inflamaciones, molestias y complicaciones a largo plazo. Ciencia y tecnología al servicio de la salud bucal, una que cada vez se especializa aún más para hacer más completa la rutina diaria de cepillado y con ello, como en este caso, cuidar el tejido gingival. Con 16, información de último momento. Alicia Contreras, nuestra editora internacional, la tiene con un terremoto cerca de Rusia. Exactamente, al este de Rusia, ahí tenemos las primeras imágenes que nos llegan entonces de este terremoto 8.7, según la última información que tenemos, ocurrió a 136 kilómetros de la costa este de Kamchatka, en Rusia. Esto es en el lejano oriente de Rusia. Fue de una profundidad de 19 kilómetros y fue alrededor de las 11 de la mañana, hora local. Y ahí vemos imágenes de lo que se está registrando hasta ahora. Algunas olas están entrando a la isla de la zona y ya hay alerta de tsunami en distintos lugares. Según el gobernador local de esta provincia, hasta ahora no hay daños mayores, son solo daños mínimos a raíz de este terremoto, y instó a los residentes a mantenerse lejos entonces de las costas del lugar. También se están registrando olas de 3 a 4 metros de altura en otro distrito del lugar, y también se registró el derrumbe de una pared de una guardería en esta provincia donde no hubo víctimas, según el gobernador de la región. El epicentro de este terremoto está frente a la costa, ya lo decíamos, de la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia. Es una zona remota y escasamente
poblada de este país y forma parte del cinturón de fuego del Pacífico. Hay alerta de tsunami en Alaska, esa fue la primera, y también Japón emitió una alerta de tsunami con olas de hasta 3 metros de altura. Ahí vemos la televisión japonesa, entonces, donde está esta alerta de tsunami. Ojo que este terremoto es el más fuerte registrado desde precisamente el terremoto de 2011 en el mismo Japón. En Hawái también se están registrando olas de 3 a 4 metros. Ya anunciaron las autoridades rusas que la jornada laboral en los organismos gubernamentales se acortó hasta la 1 de la tarde. Allá actualmente es cerca de la 1 de la tarde. También se registraron cortes de internet a raíz de este terremoto y es por eso que no son muchas las imágenes que tenemos de lo que ocurrió entonces en Rusia. Y también se han registrado repetidos temblores de incluso hasta 5,8 según informó el Servicio Geofísico de la Academia de Ciencias de Rusia. El terremoto más fuerte entonces desde que hay registros de 2011, 8,7 entonces ocurre cerca de las 10 de la mañana hora local en esta península lejana del este de Rusia que es poco poblada, pero hasta ahora la mayor alerta es la alerta de tsunami que se registra también en distintas localidades como Alaska, Hawái y también Japón, y se cree que estas olas podrían llegar en las próximas horas al lugar. Vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces en Rusia. No hay ninguna información de algún tipo de heridos por este movimiento telúrico y hay que ver entonces qué ocurre con esta alerta de tsunami que ya se ha registrado en esta zona del país. Mónica. Ya, el CHOA, todo esto indica que las características del sismo de magnitud 8,0 localizado 134 kilómetros, como tú dijiste, en Rusia, al suroeste de Petrovsk, se encuentra en evaluación en conjunto con el Pacific Tsunami Warning Center, que una vez finalizado este proceso entonces de modulación y análisis, nos informan nuestros compañeros de la sala de dirección, se va a informar la posibilidad de amenaza de tsunami para las costas de Chile. Así que en proceso de evaluación. Exacto, 8.7. Primero se informó 8.0 y cierto, ya... 8.7, se actualizó. Se actualizó. Se trae todo actualizado. mucho más actualizado que el tuit del CHOA. Ahí te lo dejo. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que ocurre en Rusia. Ojalá que no haya mayores problemas porque es muy fuerte. Muy fuerte. De hecho, en Chile fue 8.8. Esa es la magnitud que estamos hablando. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? En 2010. Exacto. Vamos a cambiar de tema, nos vamos ahora a Gaza. Sigue la situación de hambruna, exactamente, y ya Reino Unido anunció que también pretende reconocer al Estado de Palestina en el próximo mes de septiembre, al igual que lo hará Francia. Sin embargo, pone la condición que lo hará si es que Israel no logra un alto el fuego en Gaza. De todas maneras, Israel criticó esta medida, aseguró que es un premio para Hamas y que se estaría creando así un Estado yihadista. Mientras la hambruna ya se extiende por toda Gaza, más de 100 personas han muerto por esto y de ellos 80 son niños. ¿Qué es lo que ha pasado esta jornada? Lo vemos en el informe de Laura Soto. فرضنا وزقنا هاي طحين ومعكرونه وهاي فاصوليا وهاي تونه. Los hijos de Fares Sajer miran con atención la comida que su padre logró conseguir. Es una de las tantas cajas de alimentos lanzadas este lunes por Emiratos Árabes Unidos para dar algo de alivio a la población gazatí, un sistema de distribución permitido por Israel, pero que sigue siendo insuficiente para mitigar la grave crisis alimentaria que afecta al enclave. Tengo 8 personas y esta cantidad no me alcanza para 2 días. Tengo que ir al cruce Sikkim y exponerme al peligro. Nos están dando una paliza. No les pedimos mucho, que nos garanticen la seguridad de las rutas. No hay problema. Los métodos disponibles para conseguir alimentos no solo son insuficientes, sino también peligrosos. Lo que pasó es que el paracaídas cayó sobre el techo y lo dañó. La gente atacó la casa. Esta no es forma de distribuir ayuda. Antes recibíamos un mensaje para obtener un cupón. Nos atacaron por un paquete de ayuda. La gente tiene hambre.
Una iniciativa de seguridad alimentaria respaldada por la ONU advirtió que el peor escenario posible de hambruna se está produciendo actualmente en la Franja de Gaza, con una reducción sin precedentes de los alimentos y otros artículos esenciales. La clasificación integrada de las fases de la seguridad alimentaria, conocida por sus siglas en inglés IPC, indicó en un informe que los umbrales de hambruna se han alcanzado en gran parte del enclave, mientras existe una malnutrición aguda en la ciudad de Gaza. Solicitamos ayuda humanitaria, tanto alimentaria como no alimentaria, así como combustible para ambas operaciones, para la reanudación de las panaderías, cocinas, hospitales, etc. No hemos obtenido la autorización para movilizarnos en los volúmenes que solicitamos. En primer lugar, es evidente que tras casi 2 años de guerra, la situación es difícil. Pero hay una mentira, y la mentira son las políticas de hambruna con las que cooperan los medios internacionales. Las agencias de la ONU eran las principales responsables de entregar y distribuir la ayuda humanitaria en el enclave, hasta que Israel bloqueó su labor y la reemplazó por la Fundación Humanitaria de Gaza. Esto bajo acusaciones de que Hamás robaba los suministros. El ejército israelí compartió este martes un registro que supuestamente muestra un saqueo por parte de militantes del grupo. Sin embargo, agencias de la ONU y otras entidades como USAID afirman que no hay evidencia de que estos incidentes sean sistemáticos. Ante la grave crisis humanitaria, son más países los que están tomando medidas de presión contra Tel Aviv. El Reino Unido reconocerá al Estado de Palestina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre, a menos que el gobierno israelí tome medidas sustanciales para poner fin a la terrible situación en Gaza, acuerde un alto el fuego y se comprometa con una paz sostenible a largo plazo, reavivando la perspectiva de una solución de 2 estados. Así, el primer ministro británico se podría sumar a Francia, que reconocerá a Palestina como Estado en esa misma instancia. Con las decisiones cruciales anunciadas por Francia y el Reino Unido y con los esfuerzos conjuntos de toda la comunidad internacional reunida en Nueva York, queremos poner fin al ciclo de violencia y guerra y reabrir la perspectiva de paz en Oriente Próximo y Medio. Decenas de ministros participaron este lunes de una conferencia de Naciones Unidas previa a la Asamblea General de septiembre para instar a una solución de 2 estados para resolver la crisis, encuentro que tanto Estados Unidos como Israel rechazaron. La ONU actúa como anfitriona de una conferencia improductiva e inoportuna sobre la llamada solución de 2 estados en Nueva York. Lejos de promover la paz, la conferencia prolongará la guerra, envalentonará a Hamás, recompensará su obstrucción y socavará los esfuerzos mundiales para lograr una paz verdadera. El gobierno de Luxemburgo dice estar inclinándose hacia el reconocimiento de Palestina, lo que podría indicar que el impulso diplomático de Francia está surtiendo efecto. Vamos a seguir en los territorios palestinos, pero específicamente en Cisjordania, donde un colono israelí asesinó a un activista palestino. De hecho, tenemos las imágenes donde se ve a este hombre con un arma de fuego. Esto fue antes de asesinar a este activista palestino que era muy reconocido en la zona y de hecho participó en la producción de este documental ganador del Oscar No Other Land. Lo mató entonces, y hay que también hacer el punto que este hombre que asesina a este activista palestino estaba sancionado por el gobierno de Joe Biden, pero al inicio de este año el gobierno de Donald Trump levantó estas sanciones. En Cisjordania hay distintos asentamientos israelíes que el derecho internacional considera como ilegales, y en los últimos días se están registrando distintos hechos de violencia entre colonos israelíes y palestinos que viven en la zona. Y como tú bien dices, son ilegales porque son asentamientos judíos en territorio palestino. Gaza, Cisjordania son territorios palestinos. En Gaza estamos viendo lo que estamos viendo, pero no hay asentamientos de colonos. Fueron retirados con toda la polémica que causó en su momento. Estamos viendo ahora otras cosas, evidentemente, hambruna, genocidio, así ha sido calificado por incluso organizaciones israelíes. Sí, la crítica no es al pueblo de Israel, es al régimen de Netanyahu. Son 2 organizaciones israelíes que ya acusan genocidio en Gaza. Vamos a cambiar de tema, volvemos a Rusia, pero respecto de estos aranceles que amenazó Donald Trump. Donald Trump estaba de viaje en Escocia, y volvió a la Casa Blanca, pudo hablar con los periodistas y ahí
Le preguntaron sobre Rusia respecto de estas sanciones y él dice, les doy una primicia, va a haber sanciones a partir de 10 días más a contar de hoy. Escuchemos lo que dijo Donald Trump. 10 days from today. And then, we're going to put on tariffs and stuff, and I don't know if it's going to affect Russia because he wants to obviously probably keep the war going. But we're going to put on tariffs and the various things that you put on. It may or may not affect them, but it could. Y vamos a terminar en Miami, donde ocurrió un trágico accidente naval y en el que murieron 2 niñas. Una de ellas, la nieta de esta famosa productora argentina, Cris Morena. Se trata de una barcaza de gran magnitud que embistió a un velero en el que viajaban 5 niñas y una consejera de un campamento de verano en el que estas niñas estaban participando. Ocurrió ayer a las 11 de la mañana en Miami y 2 niñas murieron en el lugar tras este accidente. Una de ellas, de 7 años, es Mila Yankelevich, quien es nieta de los productores argentinos Cris Morena y Gustavo Yankelevich. También murió otra niña de 13 años, no fue confirmada su nacionalidad, y 2 otras niñas de 8 y 11 años permanecen internadas en estado grave. Muchísimas gracias. Un día triste, un día más triste por lo que hemos tenido que reportar. Muchas gracias, Alicia. Que estés bien, Mónica. Nos vamos juntos a la pausa y volvemos con más a CNN Prime. Lo importante, seguimos atentos a la evaluación que están haciendo desde el CHOA a posibles marejadas o no después de este sismo, de este terremoto en realidad ocurrido en Rusia. Justamente el Pacific Warning Center tiene alguna información al respecto que está siendo chequeada y corroborada por el CHOA. En nuestro sitio web, por supuesto, y en nuestras redes sociales, la información una vez que sea recabada y analizada por completo. Termina entonces CNN Prime, pero por supuesto hoy día es martes y por lo tanto es momento de dejarlos con Paloma Ávila y Futuro 360 y luego Fernando Paulsen y Última Mirada. Martes 29 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.